Bienvenidos al episodio de hoy. Se llama Colar el mosquito y tragar el camello, tratando de no ver al diablo en todo. El pueblo evangélico y pentecostal de Chile y en muchas partes del mundo a menudo se encuentra en una encrucijada algo curiosa cuando se trata de discernir la influencia del diablo. Pareciera que hemos desarrollado una gran habilidad para ver al enemigo en todo aquello que nos resulta novedoso, extraño o que simplemente se sale de los moldes preestablecidos de nuestra tradición. El arte, la cultura popular, la música contemporánea, los dibujos animados, el cine, bueno, todo esto y más, se convierten en un campo de batalla donde el diablo, según algunos, ejerce su dominio. Esto, sin embargo, revela una paradoja preocupante. Mientras nos afanamos en colar el mosquito de lo culturalmente diferente, corremos el riesgo de tragarnos el camello de influencias malignas mucho más sutiles e incluso más destructivas para nuestra vida espiritual y comunitaria. Creo que es un fenómeno que merece al menos una reflexión. ¿Un diablo en cada esquina cultural? Bueno, es innegable que la cultura en sus diversas expresiones puede reflejar valores contrarios a los principios bíblicos. No se trata de una ingenua apertura a todo sin discernimiento. Sin embargo, la facilidad con la que atribuimos cualquier manifestación artística o cultural extraña a una conspiración demoníaca revela en muchos casos una falta de entendimiento más profundo sobre la naturaleza del mal y, aún más importante, sobre la propia responsabilidad humana. Veamos, por ejemplo, la música. Nuevos géneros musicales, instrumentos o estilos de alabanza a menudo son recibidos con sospecha, etiquetados como mundanos o incluso demoníacos. Lo mismo ocurre con ciertas películas, series de televisión o formas de arte visual que, por su estética o narrativa, se alejan de lo que consideramos cristiano. Esta postura, en lugar de fomentar un discernimiento maduro, puede conducir a un aislamiento cultural y a la incapacidad de participar en conversaciones significativas con el mundo que nos rodea. No es posible que un artista, incluso si no comparte nuestra fe, pueda crear una obra que invite a la reflexión sobre temas universales de amor, pérdida o esperanza, sin que esto sea una trampa satánica. El problema radica en una cosmovisión pagana, a mi entender, que ve al diablo como el principal arquitecto detrás de cualquier cosa que no se ajuste a nuestras expectativas, y en lugar de reconocer la complejidad de la creatividad humana, que aunque caída aún retiene vestigios de la imagen de Dios, y la influencia de una cultura secularizada, eso es un reduccionismo, bastante básico a mi entender, un atajo teológico que nos exime de la tarea más ardua, ejercitar un verdadero discernimiento. La peligrosa tendencia de culpar al diablo por nuestros propios pecados, o mejor dicho, disculpe mi pastor, fue el diablo, no fui yo. Uno de los aspectos más preocupantes de esta diabolización, si podemos decirlo así, de todo lo novedoso, es que a menudo se entrelaza con una costumbre aún más dañina: culpar al diablo por nuestros propios pecados. Las obras de la carne, descritas tan claramente en Gálatas 5, 19 al 21, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, egoísmo, disensiones, facciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, son a menudo interpretadas como la manifestación directa de espíritus o incluso demonios específicos. Si bien es cierto que el diablo tienta y busca llevarnos al pecado, esta interpretación borra la línea entre la tentación externa y la responsabilidad individual del creyente. Al atribuir nuestros propios celos, iras, disensiones o chismes a la posesión o influencia demoníaca directa, evadimos la necesidad de arrepentimiento genuino y de confrontar la naturaleza pecaminosa que reside en cada uno de nosotros. ¿Fue el diablo quien me hizo enojar? ¿O el espíritu de chisme me obligó a hablar?
Son malas excusas que, aunque puedan sonar piadosas, en realidad nos impiden crecer en santidad. Queridos hermanos, las obras de la carne se confiesan, no se exorcizan. Aquí es donde la metáfora de colar el mosquito y tragarnos el camello cobra un significado aún más profundo. Mientras nos obsesionamos con demonios en géneros musicales o estilos de vestir, pasamos por alto la verdadera influencia satánica en aspectos mucho más cotidianos y devastadores. La verdadera influencia satánica, el dominio de la lengua y el engaño. Si queremos hablar de la verdadera influencia infernal, no necesitamos buscar muy lejos. La Biblia es clara. El poco dominio de la lengua es una de las áreas donde la influencia del enemigo es más palpable y destructiva. Santiago capítulo 3 versículo 6 lo describe de una manera contundente. La lengua es también un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida, siendo ella misma inflamada por el infierno. El chisme, la calumnia, la mentira, la crítica destructiva, la murmuración. Estas son verdaderas obras de las tinieblas que a menudo proliferan sin ser debidamente identificadas como tal en nuestras propias comunidades evangélicas. Paradójicamente, mientras exorcizamos la música, los jeans, un dibujo animado o un meme, permitimos que el veneno de la lengua destruya la comunión, dañe reputaciones y siembre discordia dentro de la misma iglesia. Esto es tragar el camello. Esto es una estrategia del enemigo para dividir y debilitar el cuerpo de Cristo. Las estrategias del enemigo: ceguera espiritual y engaño doctrinal. Es crucial recordar que la Biblia no nos llama a ser ingenuos ante la realidad de Satanás y sus demonios. Ignorar su existencia y su obra es caer en el otro extremo equivocado. La Escritura nos enseña que, aunque Satanás y sus demonios han sido derrotados por Cristo en la cruz, aún se oponen activamente a los planes de Dios. Su objetivo principal no es tanto que veamos una película mundana, sino impedir que las personas crean en el Evangelio. La Biblia es clara al señalar que Satanás trabaja activamente para cegar el entendimiento espiritual de los no creyentes para que la luz del Evangelio no brille sobre ellos, como dice 2 Corintios 4:4. También busca robar la palabra sembrada en sus corazones, como la parábola del sembrador en Lucas 8:12, impidiendo que eche raíces y dé fruto. Estas son sus estrategias primarias en relación con los no creyentes: mantenerlos en la oscuridad y robar la semilla de la verdad. Además, Satanás también busca obstaculizar el crecimiento y el ministerio de los creyentes. El apóstol Pablo nos advierte sobre las maquinaciones o estrategias del diablo. Una de ellas, una de las principales, es el engaño. Satanás es descrito como mentiroso y padre de mentira. Sus mentiras pueden ser, en primer lugar, mentiras doctrinales, las enseñanzas de demonios o doctrinas de demonios, como dice Pablo a Timoteo, que distorsionan la verdad de la palabra de Dios, llevando a falsas doctrinas que desvían a los creyentes de la sana enseñanza. Estas son mucho más peligrosas que una canción popular. Mentiras personales, en segundo lugar, aquellas que buscan confundir la identidad del creyente en Cristo, haciéndonos dudar de nuestro perdón, de nuestro valor en Dios, o minimizando las consecuencias del pecado para inducirnos a la complacencia. No pasa nada, Dios me entiende, todos lo hacen. Estas son las voces del engañador que nos susurran al oído. Por todo esto, la proclamación del Evangelio es un punto crítico en el conflicto espiritual. Es la herramienta más poderosa para liberar a las personas del dominio de las tinieblas. Y los cristianos, por nuestra parte, debemos estar preparados para resistir las estrategias del enemigo con discernimiento y firmeza en la verdad de Dios. Discernimiento, no paranoia. La solución no es ignorar la existencia del enemigo, pues eso sería una grave imprudencia. Tampoco es verlo en cada sombra, cada canción o cada dibujo animado.
La verdadera batalla espiritual se libra en un plano mucho más profundo, en la mente, en el corazón, en la forma en que usamos nuestra lengua y en cómo discernimos la verdad de la mentira. Necesitamos un discernimiento bíblico que nos permita identificar las verdaderas artimañas del diablo, el engaño doctrinal, la ceguera espiritual, el robo de la palabra, la siembra de división y el fomento de los pecados de la carne, especialmente aquellos que más dañan la comunión y el testimonio, como el chisme y la contienda. No debemos culpar al diablo por nuestros propios pecados y sus consecuencias. Asumir la responsabilidad personal por nuestras acciones y confrontar nuestras propias tendencias pecaminosas es un paso fundamental hacia la madurez cristiana. El diablo tienta, pero nosotros somos quienes cedemos. La labor del creyente es mantenerse alerta, sí, pero con una mirada enfocada en Cristo, en su verdad y en la guía del Espíritu Santo. Dejemos de colar el mosquito en cada manifestación cultural novedosa para que podamos tener la visión clara y la valentía espiritual de identificar y enfrentar los, entre comillas, camellos que realmente obstaculizan el avance del reino de Dios y la santificación de su pueblo. Dios les bendiga.